Durante la Edad Media en la península ibérica, desde el siglo XI hasta el XV, la sociedad española estaba experimentando una variedad de cambios a la economía y organización social a la que estaban acostumbrados. Factores como las cruzadas, la reconquista, la guerra de los 100 años, la peste negra e incluso desviaciones en la doctrina de la Iglesia lograron influir a la población y a su cultura. Durante este proceso se desarrollaron nuevas formas de expresar ideas, noticias e incluso sentimientos, un auge cultural en medio de las dificultades. En la historia de la literatura hispana emergen personajes cruciales para establecer las bases de la literatura como la conocemos hoy: los juglares, trovadores y clérigos poetas. Estos últimos dan el inicio incluso a la literatura con autor. También se genera una distinción entre la poesía popular, conformada por los juglares, poesía culta, pero no enteramente desarrollada, conformada por los trovadores, y la poesía culta escrita, conformada por el méster de clerecía. Los primeros cronistas de la historia oral fue el méster de juglaría. Eran figuras cómicas ambulantes, de orígenes humildes, que iban de pueblo en pueblo contando historias, leyendas, mitos y noticias a las aldeas. Usualmente contaban cuentos adaptados de los versos de los trovadores, aunque hubo excepciones de juglares que escribían sus propios versos. Los juglares narraban poesía popular, en ocasiones considerada pagana, lo cual causó que no fueran respetados ni aceptados por la Iglesia. Eran representantes de la poesía popular y usaban instrumentos musicales, malabares y accesorios cómicos para relatar sus versos. Históricamente fueron muy similares a los mimos y jaculatorias de la Roma clásica y pagana. Desde el siglo X hasta la primera mitad del siglo XIII, el juglar épico era el más predominante y popular. Estos actuaban poesía narrativa o de naturaleza biográfica, al igual que mitos y leyendas o las noticias de los otros países y reinos. Luego, desde la segunda mitad del siglo XIII y el siglo XIV, predominaban los juglares líricos. Estos se encargaban de realizar la poesía cortesana. Sin embargo, en general habían tres tipos de juglares principales: los independientes, que llevaban una vida de bohemios, los de ámbito cortesano o bufones y acompañantes de los trovadores. Más adelante surgieron los goliardos, que se presentaban en grandes cortes, y los juglares de gesta, que se oponían a los juglares antiguos, eran aceptados por la Iglesia. Estos fueron el origen del méster de clerecía. Los trovadores fueron figuras ambulantes que iban de pueblo en pueblo contando sus poemas a las clases más altas de la sociedad. El trovador nace en el siglo XI al sureste de Francia, en la antigua e histórica región de Provenza. El puesto social de trovador era alto y solo una selecta clase podía ejercer este oficio. Un ejemplo de este fue Guillermo de Poitiers, duque de Aquitania. Otro ejemplo es el rey Ricardo Corazón de León, o también conocido como Ricardo I de Inglaterra. Hubo excepciones como Marcabru, un trovador de orígenes humildes que empezó como juglar. Al igual, una mujer trovadora solo podía tener orígenes nobles, aunque este oficio para la mujer no era muy común. La más famosa mujer trovadora fue Beatriz de Día, esposa del previamente mencionado Guillermo de Poitiers, quien le dedicó su obra no a su marido, sino a su amante prohibido. También, la única partitura de música trovadora escrita por una mujer en aquella época que haya logrado seguir relevante hoy en día es la de A chanter mère de ce que no volvería, de Beatriz de Día. A cantar mer de so que no volvería. Los trovadores se encuentran en un intermedio entre la poesía culta y la poesía popular, ya que aunque su posición social era más alta que la de un juglar, estos aún no escribían su poesía en papel. Todavía no existía el concepto del autor.
Los trovadores son conocidos por inventar sus propios versos. La etimología de la palabra trovador tiene su origen más cercano a la palabra inventor. Estos sirven como mensajeros para los reyes o nobleza. Aunque estos tuvieran la lengua más refinada, el trovador tampoco era aceptado completamente por la iglesia. Los temas predominantes para el trovador era el amor imposible y la propaganda política. De esta forma hacían conocer sus formas de ver el mundo y sus opiniones. El trovador tenía que tener una formación académica de alta calidad. Estos tenían que venir de buenas familias. Aconsejaban a grandes señores y escribían alrededor de 10 poemas al año. Por último, el trovador escribía en lengua romance. Para formular una comparación final, el juglar normalmente no escribía sus propios poemas, aunque hubieron excepciones. Lo que narraba eran cuentos populares o sus propias versiones de versos de trovadores, y se presentaban ante el pueblo. El trovador, por otro lado, sí escribía su propia poesía, y se presentaba ante las clases altas y poderosas. Los juglares eran parte de la poesía popular, mientras que el trovador era más inclinado a una poesía culta, pero no enteramente desarrollada, pues no era escrita. La diferencia entre el poeta y el trovador es que mientras que el poeta escribía en latín, el trovador escribía en lengua romance, castellano, y recitaba sus poemas de manera menos estructurada ante el público. La composición narrativa poética medieval, usualmente acompañada por algún instrumento, que era narrado por los juglares, era llamado el cantar de gesta, en la cual se narraban las hazañas de personajes históricos y legendarios y era transmitido oralmente por estos personajes. El cantar de Mio Cid es uno de los más famosos cantares de gesta en la lengua castellana. El Mestre de Clerecía comenzó como un juglar rebelde nominado como juglar de gesta en el siglo XIII, como previamente mencionado. Estos juglares hablaban de santos y difundían valores de la iglesia, a diferencia del típico juglar que contaba cuentos populares. Los juglares de gesta, por lo tanto, eran apoyados por la iglesia católica. Este juglar luego se diferenció con el conjunto del Mestre de Clerecía, ya que el primero recitaba en forma de canción o en acto sus versos, mientras que el segundo solamente los escribía en papel. El Mestre de Clerecía era una escuela poética conformada por clérigos que evolucionó el lenguaje e inició una narración más culta, pero ante nada también comenzó a escribir en papel. El origen etimológico de Mester se deriva de la palabra oficio, y la palabra clerecía tiene su origen en la palabra clérigo. Su formato más común de escritura incluye el uso de la cuadernavía, que eran estrofas de 4 versos, 14 sílabas, cesura central y rima consonante única en cada estrofa. Otras características de la escritura del Mestre de Clerecía son dominar la lengua, no cometer faltas, conocer bien las reglas de la retórica, conocer bien la métrica y las figuras literarias, pero principalmente darle a todo un sentido moral y ejemplificador. Este era el propósito central del Mestre de Clerecía. El primer poeta español miembro del Mestre de Clerecía fue Gonzalo de Berceo, quien ejerció como monje en el monasterio de San Millán de la Cogolla. Este fue el origen del autor con el que somos familiares hoy en día, ya que el Mestre de Clerecía evolucionó de ser un simple escritor a ser reconocido con créditos de autor. En conclusión, la riqueza literaria en la península ibérica se dio por una serie de factores a través de un largo periodo de tiempo conformado desde el siglo XI al siglo XV, durante el periodo de la Edad Media. Durante este tiempo se desarrollaron varias formas de narrar una historia y diferentes personajes que la narraban. Entre estos se observan el juglar, narrando poesía popular, el primer cronista de la historia. El trovador, narrando versos no enteramente cultos,
pero una posición social alta. El juglar de Gesta, quien narraba versos religiosos y era aceptado por la Iglesia Católica. Los cantares de Gesta, una epopeya épica que narraba las hazañas de un héroe. Y por último, el Mestre de Clerecía, los primeros autores con crédito y escritores cultos. Todos estos personajes fueron quienes dieron a nacer y desarrollar la literatura en la península ibérica y de este modo se evolucionó a lo que hoy en día conocemos.